¿Alguna vez imaginaste cómo sería vivir en un mundo sin dolor, culpa ni muerte? Pues así fue exactamente como comenzó todo. Pero en la historia de hoy, te contaré cómo una sola elección cambió el destino de toda la humanidad. Una elección que aún hoy resuena en nuestra conciencia. Prepárate, porque esta es una de las historias más impactantes de toda la Biblia. Fuera del Edén, la tierra era diferente. El suelo ya no respondía fácilmente al toque del hombre. El viento, antes suave, ahora soplaba seco y despiadado. Pero incluso en ese nuevo mundo, la vida seguía su curso. Adán y Eva, aunque cargaban con el peso de la culpa, continuaron caminando. Ya no como inocentes, sino como seres humanos conscientes de su fragilidad. Eva concibió y dio a luz a su primer hijo, Caín. Después vino Abel, 2 hermanos, nacidos del mismo vientre, pero con corazones y caminos muy distintos. Caín era agricultor, trabajaba la tierra con esfuerzo. Abel era pastor, cuidaba de los rebaños con esmero. Ambos aprendieron sobre Dios con sus padres, escucharon las historias del Edén, de la creación, de la caída, y sabían la importancia de honrar al Creador. Un día, cada uno llevó una ofrenda al Señor. Caín ofreció frutos del campo. Abel, por su parte, llevó los primogénitos de su rebaño, los mejores corderos. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Y fue entonces cuando algo nuevo surgió en el corazón humano: la envidia, un veneno silencioso que crece en silencio hasta convertirse en destrucción. Caín se enojó, su rostro se ensombreció, su expresión cambió. Dios, que ve más allá de las apariencias, lo confrontó con amor y advertencia. ¿Por qué estás enojado? Si haces lo correcto, no serás aceptado. Pero si no haces lo correcto, el pecado está a la puerta. Te desea, pero tú debes dominarlo. Era una advertencia directa, una oportunidad de elegir. Caín aún podía cambiar el rumbo de su historia, pero en lugar de escuchar, alimentó su rencor. La semilla de la envidia echó raíces profundas en su corazón, y en un momento de falsa calma, Caín invitó a Abel a salir al campo con él. Allí, lejos de los ojos de sus padres, lejos de la mirada humana, aunque no de la mirada de Dios, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. La primera sangre humana fue derramada sobre la tierra. Un grito silencioso resonó en los cielos. La creación, que había sido hecha para la vida, ahora se convertía en escenario de la muerte. Una vez más, Dios se acercó, y como había hecho con Adán, hizo una pregunta, no para obtener información, sino para despertar la conciencia. Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? La respuesta de Caín fue fría e irónica. No lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero Dios ya sabía. La tierra, que había recibido la sangre de Abel, ahora clamaba por justicia. El crimen no podía ser ocultado y la consecuencia llegaría. Dios declaró la sentencia. Maldito seas de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres el suelo, no te dará más su fuerza. Serás errante y fugitivo en la tierra. Caín sintió el peso de esa sentencia. Temía ser asesinado por otros hombres. Pero incluso después de tanta maldad, Dios mostró misericordia. Puso una señal sobre Caín para que nadie lo matara. Y así, el primer asesino de la historia fue perdonado, no por mérito, sino por la longanimidad divina. Caín se fue, vagando por el mundo. Fundó una ciudad y tuvo hijos, pero su historia quedó marcada por la violencia, la huida y la separación de Dios. Mientras tanto, Adán y Eva tuvieron otro hijo,
Set. Con él nació una nueva esperanza. De su linaje vendría una generación que volvería a invocar el nombre del Señor. Sin embargo, la tierra se volvía cada vez más corrupta. Los descendientes de Caín no solo multiplicaban sus ciudades e invenciones, sino también la maldad. La violencia crecía, los corazones se endurecían y el pecado se esparcía como una plaga invisible. Pero quedaba un remanente. Aquellos que aún buscaban a Dios, que recordaban las historias del Edén, que enseñaban a sus hijos sobre el Creador. Hombres como Enós, Enoc y más adelante, Noé. Todos formarían parte de ese linaje de fe. La caída del hombre no fue un evento aislado. Se convirtió en una herencia. Cada generación heredaba no solo la vida, sino también la tendencia a desobedecer. El mundo, creado con tanto orden, ahora parecía desordenado. Pero aún así, Dios no se alejaba por completo. Su plan de redención seguía en marcha. Enoc, por ejemplo, caminó con Dios de tal manera que no conoció la muerte. Fue llevado directamente, como una señal de que la comunión aún era posible. Su vida era un contraste frente a la oscuridad que crecía a su alrededor. La humanidad seguía su camino, a veces volviéndose a Dios, otras veces hundiéndose en el pecado. Y el cielo, en silencio, observaba. El tiempo de la promesa aún no había llegado, pero los ojos del Señor recorrían toda la tierra, buscando corazones fieles. La historia de la caída del hombre no termina en tragedia. Señala la necesidad de redención. Desde el Edén, Dios prometió un descendiente que aplastaría la cabeza de la serpiente. Esa promesa fue transmitida de generación en generación, como una luz en medio de la oscuridad. Cada hijo nacido era un posible cumplimiento de la promesa. Cada altar levantado, un recordatorio del pacto. Cada lágrima derramada, un clamor por restauración. Incluso con el pecado extendiéndose, Dios no desistió de la humanidad. Siguió actuando a través de personas, de familias, de historias. El linaje de la fe crecía en medio de la corrupción y un nuevo capítulo se aproximaba. Un hombre sería llamado para recomenzar el mundo. Su nombre era Noé. Pero esa es una historia para el próximo episodio. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por acompañar un capítulo más de esta jornada por la Biblia. La historia de la caída del hombre es dura, pero llena de lecciones que aún hoy nos hablan. Cada decisión trae consecuencias, pero siempre hay una oportunidad de comenzar de nuevo. Si te gustó la forma en que se contó esta historia, con esa narración que nos pone dentro de los acontecimientos, suscríbete al canal Jornada Sagrada. Eso nos ayuda mucho a seguir produciendo videos con calidad y dedicación. Deja tu like, comparte el video con alguien que necesita escuchar esta historia y comenta aquí abajo, ¿qué parte te tocó más? ¿Qué parte te hizo reflexionar? Que nuestra búsqueda de Dios siga firme, incluso en medio de los desafíos. Nos vemos en el próximo episodio.